Identifíquese. Hola, Jaime. Buenas noches, compañeros de nombre Víctor y Adicto. Estoy en proceso de recuperación por Dios y mi familia. Hola, Víctor. Buenas noches, señor Nicolás, de recuperación por la gracia de Dios. Hola, Nicolás. Compañeros que están en la iglesia de recuperación, el amor de Dios y familia con David. Hola, Stanley. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Kevin. Soy adicto en proceso de recuperación. Gracias a Dios, el amor de mi familia, estoy aquí. Hola, Kevin. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Dios y David. Hola, Cristian. Compañeros, buenas noches, mi nombre es Pedro, voy a proceso de recuperación, gracias a Dios de mi familia me encuentro aquí. Hola, Kevin. Hola, Carlos. Compañeros, mi nombre es Dani, soy adicto. Hola, Dani. Hola, Kevin. Compañeros, buenas noches, mi nombre es Leonardo, soy un adicto a proceso de recuperación. Hola, Leonardo. Hola, Andrés. Compañero, mi nombre es Dylan, soy un adicto en proceso de recuperación, estoy aquí por la voluntad de Dios. Hola, Ila. Compañeros, con todos, buenas noches, mi nombre es David, un adicto en proceso de recuperación, gracias a la voluntad de Dios. Hola, David. Hola, Martín. Hola, Esteban. Buenas noches, compañeros, soy Pablo, adicto en recuperación, gracias a Dios, estoy aquí. Hola, Pablo. Buenas noches con todos, mi nombre es Eduardo, sigo siendo adicto. Hola, Eduardo. Buenas noches, compañeros, mi nombre es David y sigo siendo adicto. Hola, David. Buenas noches, compañeros. Soy Pablo y soy un adicto. Hola, Paul. Buenas noches, compañeros, soy Ismael y soy adicto. Hola, Isael. Buenas noches, compañeros, soy adicto. Hola, Sebastián. A todos, buenas noches. Mi nombre es Kevin. Soy adicto en proceso de recuperación solo por la gloria de la gracia de Dios y el amor de mi familia. Hola, Kevin. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Javier y soy adicto. Hola, Javier. Buenas noches, compañeros de nombre es adicto en recuperación por la gracia de Dios y el amor de mi familia, estoy aquí. Hola, Mauricio. Buenas noches, mi nombre es David, adicto en proceso de recuperación. Gracias a Dios y el amor de mi familia, me encuentro aquí. Hola, Edgar. Buenas noches, compañeros. Soy Fabricio, un adicto en recuperación solo por la gracia de Dios. Hola, Mauricio. Buenas noches con todos, mi nombre es Cristian y soy adicto. Hola, Cristian. Bueno, en esta noche vamos a hablar sobre las enmiendas. Hemos trabajado del primero a séptimo paso, pues ahora vamos a trabajar octavo y noveno paso del programa de recuperación de 12 pasos. ¿Sí? Entonces, primero vamos a anotar lo que es enmienda. ¿Qué entienden ustedes por enmienda? ¿Nadie? Pregunto, a ver, Edgar. Bueno, buenas noches. Enmienda es un resarcimiento o una compensación por algún daño realizado, ¿no? Daño causado. ¿Ya? ¿Quién más? Mauricio. Buenas noches, compañeros, soy Mauricio, un adicto que se recupera solo por la gracia de Dios y el amor de mi familia, me encuentro aquí. Hola, Mauricio. Una enmienda para mí es un perdón a una persona que se le ha causado daño. Ya, bien, Mauricio. ¿Quién más? Sebastián. Buenas noches con todos, soy Sebastián y soy adicto. Hola, Sebastián. Una enmienda es de cierta forma enmendar el daño que se hizo a una persona, siempre y cuando esto no la perjudique o la dañe. Eso sería para mí una enmienda. Una enmienda es enmendar. Bueno, ¿qué más? A ver, Clever. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Clever, un adicto en proceso de recuperación. Gracias a Dios y a mi familia me encuentro aquí. Hola, Clever. Bueno, una enmienda para mí primeramente sería reconocer el error que se cometió y estar dispuesto a perdonar. Perfecto, eso es perdonar o que nos perdonen también, ¿no? Pedir perdón, eso es muy importante. A ver, primero, el octavo paso nos dice, hago una lista de todas aquellas personas a quienes hice daño y estoy dispuesto a enmendar, ¿no es cierto? Para esto nosotros debemos basarnos siempre en algunos principios espirituales. Ustedes saben que todo programa de recuperación está basado en principios espirituales. Y lo primerito que debemos hacer primero para esto es basarnos en la honestidad. Es el principal principio espiritual
de este paso. Vamos a trabajar en la honestidad, porque debemos pensar en el daño que hemos hecho, no importa si estuve intoxicado o no importa si he estado ya limpio, si he estado abstinente de sustancias, porque igual podemos seguir generando daño después de habernos dejado de drogar. Porque no podemos enmascararnos, no podemos mentirnos a nosotros mismos diciendo que solo hemos sido distorsionados cuando hemos actuado drogados. No, también cuando hemos estado limpios o cuando hemos estado de una u otra forma movidos por el consumo o no hemos trabajado con principios espirituales, sino nos hemos estado únicamente manteniendo en periodos de abstinencia. Una abstinencia prolongada es... La diferencia de una abstinencia prolongada a un proceso de recuperación es que puedo estar bastante tiempo sin consumir, pero que mi vida no ha mejorado y que mi vida no ha cambiado. Y que sigo siendo esa persona distorsionada, sigo siendo esa persona chueca, sigo siendo esa persona que sigue haciendo daño de una u otra forma y que se sigue haciendo daño. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo quiero hacer esta lista, primero debo darme cuenta a las personas que he hecho daño. ¿No es cierto? Debo pensar en las personas que hice daño, en las personas que pensé hacer daño y en las personas que sintieron el daño sí, como efecto colateral, como daño colateral. ¿Me entienden? No sé si es que están claros, pero hay personas a las que yo hice daño de frente, hay personas a las que pensé en hacer daño, y hay personas que tienen daño colateral. Por mis acciones, de una u otra forma, dañé a personas que ni siquiera me imaginé dañar. Estamos claros hasta aquí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es súper importante tener en cuenta esa lista de esas personas. Y las principales personas que van a estar siempre metidas en esa lista, por lo general, son nuestras familiares. Primerito, la familia íntima, con la que nosotros vivíamos. Bien pueden ser esposas, bien pueden ser novias, bien pueden ser madre, puede ser padre, pueden ser hermanos, pueden ser sobrinos, pueden ser hijos. Son las personas a las que directamente nosotros les hicimos daño. Son las personas que de una u otra forma vivieron nuestra adicción al 100%. Y son personas a las que también les mentimos muchísimo. Son personas a las que les prometimos 1 y 1000 veces que ya no les íbamos a hacer daño. Y sin embargo les volvíamos a hacer daño, tan solo con el hecho de decir yo, nunca más vuelvo a consumir, les dábamos esperanza y creían en nosotros, pero salíamos y nuevamente consumíamos, entonces les hacíamos también daño, ¿no es cierto? Porque debemos entender que hay daño que le hicimos totalmente intoxicados por la sustancia y hay daños que los hicimos directamente por nuestros intereses personales. Eso también es súper importante. A ver, ¿quién se identificó por ahí? A ver, Esteban, cuéntame, ¿cómo tú hiciste daño por intereses personales? Buenas noches, compañeros, soy Esteban y soy adicto. Yo, por ejemplo, en mi caso, nunca fui empático con mi mamá, ¿no? Nunca me puse en sus zapatos o de la forma de pensar de ella, ¿no? Porque muchas veces por mi bienestar, por mi egocentrismo, solo pensaba en mí y le quité las esperanzas, las ilusiones de poderse sentirse orgulloso de mí. Al salirme de la universidad, al ser mediocre con... Entonces, a ver, Esteban, ¿quién estaría en tu lista de daños? Porque ahorita no estamos en el paso de enmiendas. Empezamos en este paso, empezamos a identificar apenas a las personas que podemos hacer enmiendas. ¿Quiénes estarían en tu lista de enmiendas? Principalmente mi madre. ¿Ya? ¿Quién más? De ahí, con mis actos, con los resentimientos, mis hermanos. ¿Ya? ¿Quién más? Y después fallarme a mí mismo, ¿no? ¿Ya? Perfecto. A ver, David. Compañeros, mi nombre es David y soy un adicto. Hola, David. Yo leí en algún libro y para mí tiene bastante valor que la primera persona que debe hacer una enmienda es con uno mismo. Porque si no aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, ¿de qué cambio estamos hablando? Si no empezamos a cambiar por uno mismo y a perdonarnos a uno mismo. Eso es lo que quería contar. Perfecto, gracias, David. Muy válida tu intervención. A ver, Eduardo.
Buenas noches con todos, mi nombre es Eduardo, sigo siendo adicto. Hola, Eduardo. Bueno, la manera que yo hice daño por mi interés fue en sí a mi cucha, a mi ñaña, que yo les manipulaba y a mi conveniencia, igual les hacía daño porque les sacaba dinero, les sacaba ropa, les sacaba cosas. Hubo una vez que yo le decía a mi mami, acuérdese con 30 latas para pagarle al brujo, porque si no me va a hacer notas, y la preocupaba a mi mami para que me dé la plata, y lo que hacía era usar esa plata para seguir consumiendo, pero en realidad no le debía a nadie. Igual a mi ñaña le decía lo mismo, le decía, ñaña, préstame tanta plata para pagarle a tal persona, y confiaban ciegamente en mí. Ya, entonces, Eduardo, ¿quiénes estarían en tu lista? Bueno, o sea, principalmente yo diría yo mismo, mi mami, mi hermanito y mi ñaña. Ya, gracias, Eduardo. A ver, vamos, uno más, por favor, para seguir avanzando. A ver, Martín. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Martín y sigo siendo adicto. Hola, Martín. Hola, Martín. Bueno, lo que dijo de que el daño no era necesariamente de frente, no, que se podía hacer a unas personas que salían afectadas. En mi caso me identifico con mi papá, no, porque él no estuvo presente viéndome directamente mi adicción, no, pero a él le hacía daño saber cómo estaba, no, que le cuenten lo que estaba haciendo, cómo estaba. Entonces eso es algo que le causaba mucho daño, no. Ya. Y en mi lista estaría primero yo, no, después mi mamá, mi hermano, mi papá y las demás personas que confiaron en mí, ¿no? Perfecto. Gracias, Martín. Es muy importante en esto identificar primero lo que es daño. Porque muchos pensamos, decimos, siempre estamos hablando de que hicimos daño, de que hicimos daño, de que hicimos daño. Pero muchas veces no nos damos cuenta lo que es la magnitud de daño. ¿Y qué creen que es daño? A ver, ¿quién me puede decir qué es un daño? A ver. Causar dolor. Netamente el daño tiene que ser con dolor, es relación directa con el dolor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y tenemos daño físico, daño espiritual, tenemos daño psicológico, tenemos daño emocional y tenemos daño verbal. Que quede claro, porque muchos de ustedes dicen, por ejemplo, yo no era agresivo con mi mujer, nunca le levanté la mano, pero ¿cómo le tratabas? Identifico. ¿Me entiendes? O sea, tal vez no le levantaste la mano jamás, pero tan solo con una palabra de bruta, de tonta, de estúpida, o alguna de esas cosas, ya de una u otra forma ya le generaste un daño psicológico. El mismo hecho de decirle, si no estás conmigo, nadie te va a querer. Piensan que no es de hacerle un daño psicológico porque de una u otra forma estoy tratando de bajarle su autoestima y le estoy desvalorizando yo mismo a esa persona. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el daño emocional, el daño psicológico. Si no sirves para nada, vos nunca vas a poder, si hay otros mejores que vos. El daño psicológico, pues, por lo general viene acompañado del daño verbal. Y también puede ser la indiferencia. Muchas veces nos hablaban, no jodas, nos vemos, y nos íbamos saliendo, ni siquiera les escuchábamos, o llegábamos y nos encerrábamos, nos aislábamos. Nuestras mamás muchas veces esperándonos 11, 12 de la noche, yo llegaba todavía, yo era el más bravo y la más víctima, y me encerraba y no daba ni siquiera una explicación. Eso también es un daño. El mismo daño emocional de tenerle a una mamá, a una mujer, a unos hijos, esperándoles atrás de una ventana, esperando que ustedes lleguen, esperando que nosotros lleguemos y que nosotros no asomemos y que nos llamen por teléfono y dejar que timbre y que timbre y que timbre, o apagarles el celular, o simplemente ya voy y nunca llegábamos. ¿Cuántas veces hicimos eso? Entonces se dan cuenta, si es que nos ponemos a analizar nuestra vida, no es que solo hicimos daño a nuestro entorno familiar, hicimos daño también a nuestro entorno de amistades, hicimos daño a nuestro entorno de relaciones laborales, a nuestro daño escolar también, a nuestro entorno escolar, y hemos hecho daño a todo. ¿Por qué? Porque el adicto es un huracán que va arrasando con lo que se cruza.
No está escogiendo víctimas, sino simplemente quien se cruzó en tu camino pagó las consecuencias. Porque el adicto lo que toca destruye. Cuando estás en adicción activa, lo que tocas destruyes. Lo bueno de esto es que cuando haces enmiendas y cambias de vida, lo que tocas construyes. Así que hay esperanza. Porque este paso no es para generarnos culpabilidad, sino este paso es nuestro camino a la libertad para nosotros soltar ese pasado, soltar ese dolor, soltar esa culpabilidad. Porque cuando hemos hecho daño, lo primero que se nos mete a nuestra cabeza es ese remordimiento y ese resentimiento con nosotros mismos. Y esa culpa que no nos deja incluso ni dormir. Esa culpa que me atormenta, que me hace pensar que soy una basura de persona, que me hace pensar que no sirvo para nada. Eso es la culpa que nosotros venimos acarreando. Y este paso no es para generarte más culpa. Es el camino a la libertad, porque gracias a este paso, en el 9º yo ya logro hacer enmiendas. Y voy a encontrar paz y voy a encontrar libertad. A ver, Leonardo estaba con la mano levantada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Leonardo y soy adicto. Justamente lo que usted está diciendo, no, Mitera. El día de hoy en la confronta del compañero, ¿no? Puede ver eso, ¿no? Puede ver otra vez todo el daño que hacemos a las familias, todo ese temor, todo ese dolor que empezamos a hacer, ¿no? Y en mi mente lo que me empezó a atacar bastante, ¿no? Mi culpa, otra vez me empezó a atacar, ¿no? Y yo lo primero que hice fue, como usted nos dice, ¿no? Meterle 1000 ideas positivas. Y más tomarlo eso como una motivación, ¿no? Para saber que no quiero volver a que eso pase, ¿no? Eso es como algo que quería contar, ¿no? De esto de identificar el daño. Gracias, Leonardo. ¿Alguien más? A ver, David, Buenas noches, compañeros. Mi nombre es David, sigo siendo adicto. Hola, David. Una pregunta, ya al identificar hacia las personas que hice daño y al comprometerme a hacer una enmienda, ¿cómo podría empezar a hacer una enmienda? Primero empezando contigo mismo, pero después vamos a hablar de esto. En la parte final de la terapia vamos a ir a eso. Vámonos por pasos, ¿sí? Todo es un proceso, David. Y vamos a ir despacio y en la parte final de la terapia vamos a hablar del siguiente paso y vamos a empezar a enseñarles cómo hay que hacer las enmiendas, ¿sí? A ver, ¿quién más? Paul. Buenas noches, soy Paul y soy un adicto. Hola, Paul. Esto sí puede identificar el daño que también causé, a otras personas que no vivían internamente en mi familia. O sea, sí es un familiar mío, pero no está en mi familia cercana, como decir mi abuela. Mi mamá siempre ha querido ir a visitar a mi abuela que vivía en la costa, pero por cuidarme a mí, porque no consumiera, tenerme pendiente de mí, mi mamá no se iba a visitar a su mamá, y es como que perdió también ese tiempo con estar con mi mamá, con mi abuela, porque mi abuela igual está en tiempo de que todos se van a ir, y mi mami tiene miedo de eso, y siempre ha querido estar con mi abuela compartiendo sus últimos momentos. Y por mí también creo que fue que no pude estar porque me estaba cuidando a mí de que no me haga daño. Perfecto, gracias, Paul. ¿Alguien más? A ver, André. Buenas noches, compañeros, soy Andrés y soy adicto. También recuerdo hacer daño de forma directa, primeramente a mi mamá, que fue una persona que sufrió mucho mi adicción. Recuerdo que cuando ella estaba enojada, ella me gritaba, yo le sabía decir, pareces loca, ya cálmate. Esas cosas que aún me sigue cargando la culpa, también de forma indirecta, como dijeron en la consulta de mi hermano, que ya no puede ver a mis abuelitos, primeramente porque nosotros estamos aquí y ellos se supone que no pueden saber eso. Todos son esas cosas que siguen identificando que sigue haciendo mucho daño, incluso aquí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos claro, ¿no?, que hemos hecho daño. Ahora, hay niveles de daño también, ¿no es cierto? Hay personas a las que hicimos más daño y hay personas a las que hicimos menos daño, o sea que el impacto en las otras personas, o sea la percepción en las otras personas fue distinto, ¿me entienden? Pero nosotros no podemos diferenciar de si me robo 1 centavo o me robo $1.000.000, es más ni es menos. Robo es robo y punto. Puede ser 1 centavo o puede ser $1.000.000 que es robo. No es que soy un ladroncillo o un ladronzuelo
porque cojo menos, no, igual estoy cometiendo un error, igual estoy haciendo daño, ¿me entienden? Pero hay personas en nuestro entorno familiar, porque lamentablemente cuando nosotros somos adictos, a las personas que más daño hacemos es a las personas que amamos, es a las personas que viven con nosotros, es a las personas que vivieron con nosotros, es a las personas que nos protegieron, que nos cuidaron, que nos ayudaron. A esas personas es a las que nosotros mordimos la mano de la persona que nos dio de comer. A ver, Cleve. Mitera, una pregunta. En este caso estamos hablando de los daños que se hicieron a los familiares cercanos, ¿no? En mi caso, a los hijos. ¿Cómo uno como adicto poder afrontar en caso que los hijos estén, ¿cómo le digo? Estén cerrados en no querer perdonarle a uno? ¿Cómo, en qué manera debo afrontar yo eso? ¿Cómo debo asimilar eso? A veces el daño es tan fuerte, Clever, que la familia ya no confía. Y nosotros ya de palabras no podemos hacer nada porque fuimos muy mentirosos y muy manipuladores, ¿ya? Y nuestra familia de una u otra forma ya perdió las esperanzas también. Hay en casos en los que la familia tiene esperanza, pero hay otros en los que ya te meten es para protegerte un tiempo, ojalá le funcione, pero ya no le creen. ¿No es cierto? Por eso la mejor forma de hacer esa enmienda es cambiando de vida y cambiando de actitud. Es por eso, como decía David, lo más importante y la primera persona que siempre tiene que estar en la lista soy yo mismo. Porque muchas veces nosotros queremos hacer enmiendas con todo el mundo y lamentablemente todavía no nos hemos llenado y queremos dar algo que no tenemos. Y como yo no tengo, no aguanto el bache. ¿Me entiende? O sea, porque yo puedo ir a pedir perdón a alguna persona o puedo ir a tratar de hacerle enmienda con la otra persona, pero yo no sé cuál va a ser la reacción a la otra persona. Y muchas veces mis enmiendas van orientadas a expectativas. Siempre, como les digo, busquemos el trasfondo de las cosas y veamos por qué queremos hacerlo. Realmente, ¿quiero hacer la enmienda por arreglar y yo tener paz mental? ¿O quiero todavía hacer la enmienda de una u otra forma para todavía seguir haciendo manipulación, de una u otra forma sacar algo de provecho de la otra persona? ¿Me entiende? Entonces ahí ya no es una enmienda verdadera, simplemente es un autoentuque, porque recordemos que la adicción es una enfermedad es una enfermedad insidiosa. ¿Qué quiere decir insidiosa? Que es una enfermedad mentirosa, que a nosotros mismos nos está automanipulando y a nosotros mismos nos juega como títeres si es que nosotros no aprendemos a manejar la enfermedad, si es que nosotros no aprendemos a vivir con la enfermedad. Sí, entonces, cuando yo hago esta lista, ¿no es cierto? Lo primero, y vamos a, después, al igual que de la pregunta del David, le vamos a responder después cómo se va haciendo ese tipo de enmiendas. Ya, entonces hablábamos de la honestidad, ¿no es cierto? Que es muy importante, porque la enmienda es para conmigo mismo primero. Y yo tengo que saber que hay culpas en mi cabeza, y tal vez hay veces que yo he hecho daño, y hay personas que ni siquiera me interesa si les he hecho o no les he hecho daño, y que yo no siento dolor por eso. Puede darse ese tipo de casos, pero a la otra persona también le he dañado. Y si yo quiero aprender a vivir con principios espirituales, debo aprender a llenar mi entorno de paz. Porque si es que yo en mi entorno tengo guerra, créanme que yo también sé guerrear. Y lamentablemente no voy a poder manejar ese tipo de emociones. Es por eso que siempre estamos orientados en tener paz y salud mental. David quiere hablar, por favor. No. Ya. En ese punto es bastante claro para mí, ya que yo no conocía la diferencia de tener un entorno saludable, o sea, empezar a relacionarme con todos los miembros de mi familia, como lo es con mi padre. Yo no conocía la diferencia de vivir como un padre normal, porque la verdad a mí no me importaba si él me veía consumiendo, si él lo insultaba o si me portaba bien apático con mi papá, y ahora veo que sí causé bastante daño en él. Aprendí a entender que yo indirectamente le estaba causando daño, no es que él me impulsaba a consumir, pero
le demostraba eso y eso él se sentía bastante dolido y a mí ni siquiera me importaba eso. Cuando pude hablar con él en mi proceso de reconciliación, sentí que algo había sanado dentro de mí. Y no lo que es importante, pero veo que sí es bastante importante empezar a sanar con todos los miembros que se encuentran en tu entorno. Eso es lo que quería acotar, Mitero. Chévere, chévere, David, muchas gracias, es súper importante, ¿no? Bueno, tenemos algunos comentarios también que nos van dejando, nos hablan de que hay enmiendas directas directas e indirectas, sí hay dos tipos de enmiendas, pero vamos a ir más tarde, vamos a ir desglosando eso. También nos están felicitando, ¿no? Sí, hay un comentario que dice: les felicito por la enseñanza de valores, la parte espiritual me gusta mucho. Gracias por estar pendiente de cada uno. Perfecto, muchas gracias a las personas que nos están viendo. Pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus preguntas que ahí me van diciendo y les vamos respondiendo. Perfecto, entonces, es muy importante eso, ¿no? Darnos cuenta, David, como dices, a quiénes hemos hecho daño. Porque hay daño directo y hay daño indirecto, así como la enmienda es directa y hay enmienda indirecta. Por eso les decía en una parte inicial que sabemos a quienes hemos hecho daño, a quienes hemos pensado en hacer daño y a quienes hemos hecho daño colateral, es decir, el daño que no hemos querido hacer. ¿Me entienden? Y yo sé que ninguno de nosotros o la gran mayoría jamás quisimos hacer daño. Pero nuestra enfermedad tiene conductas antisociales que nos obligaba a hacer daño. Y por lo general yo me enmascaraba y decía, si no hago daño a nadie, si me drogo con mi plata, si soy responsable, pensaba yo en la parte inicial de mi enfermedad. Pero después cuando ya me fui haciendo más crónico, ya después sí, ya me convertí en un ladrón de casa, me fui robando todo lo que había en casa, estafé a un montón de gente, pedía plata, manipulaba, mentía y trataba de buscar todo para tener mi beneficio personal. Entonces sí se hacía daño. Muchas veces uno decía, no, pero ¿qué daño le voy a hacer? No, sí le hacías daño. Porque por más que una persona tenga un montón de plata, que te regale $5 y que tú vayas y te inviertas esos $5 en droga, esos $5 tranquilamente es leche y pan para su casa. Pero sin embargo nosotros ya ya le manipulamos, le engañamos, conseguimos, ¿me entienden? Entonces hicimos muchísimo daño, ¿no es cierto? Entonces, primero tengo que ser honesto conmigo mismo, porque la honestidad es para conmigo, no para el resto, porque la honestidad va del lado de la integridad, como siempre hemos estado hablando, y la integridad es portarse bien cuando estoy a solas, cuando nadie me ve, ahí me puedo portar bien. Eso es ser íntegro, ¿no es cierto? Y cuando yo aprendo a ser íntegro, aprendo lógicamente a ser honesto, porque ya no me miento a mí mismo, ¿no es cierto? Y cuando soy honesto conmigo mismo, voy a encontrar un montón de gente en los que me va a acompañar la culpa y la vergüenza, porque en este paso van a empezar a aparecer esos defectos de carácter, van a empezar a aparecer esos vacíos emocionales, culpa, vergüenza, frustración, remordimiento. No vamos a poderle ver a la gente a la cara, y es por eso que en este paso es muy importante este principio espiritual que se llama valor, porque el valor es vencer al miedo. Y cuando yo tengo fe, porque el valor nace de la fe, porque cuando yo tengo fe, sé que estoy protegido con mi poder superior y que me puedo llenar de valor para hacer las cosas. Y si la otra persona acepta o no acepta la enmienda, es problema de la otra persona, pero yo logro mi liberación porque estoy orientado a mi paz y a mi salud mental, porque claro está que yo soy la persona que más destrocé mi vida. Cierto es que mi mamá sufrió, mi esposa sufrió, mis hijos sufrieron, mis hermanos sufrieron, mis tíos, mis familiares, mis amigos, mi entorno, pero yo fui la persona que más sufrió. David quiere hablar, que en una parte de mi vida yo me drogaba y no sentía, y me drogaba para sentir placer. Posteriormente yo ya no me drogaba para sentir placer.
Me drogaba para no sentir dolor, porque mi vida era un infierno y se había convertido en un círculo, hijo de pucha, de destrucción, de culpa, de vacío, de frustración, de intentos de suicidio, de intentos autolíticos, de ideas negativas constantemente. Y cuando me drogaba, de una u otra forma le apagaba loco, le apagaba mi cerebro. Y por un momento me anestesiaba. Pero pasaba el efecto y era mucho más fuerte. A ver, David. Por esa parte me identifico, ¿no? Pero también recuerdo que al principio yo pensaba que no causaba daño, ¿no? Por ejemplo, muchas veces yo me alejé o me separé de las personas que decía querer, incluso de mi hija, ¿no? A pesar de que no la maltrataba físicamente ni nada por el estilo, pero con mi ausencia la lastimé bastante. Me identifico. También con las falsas promesas, ¿no? Al decirle, tranquila mi hija, ya te voy a ir a ver, o prometerle cosas que no iba a cumplir a la final, ¿no? También a mi madre, las preocupaciones de varias noches donde yo le tenía así esperándome, o a mi padre de igual manera, ¿no? O a muchas personas de manera directa e indirectamente, ¿no? Porque mis abuelos también, con ellos no hablaba, no compartía, no les decía nada. Yo decía que soy buen nieto porque yo les saludaba y supuestamente no les causaba daño. Pero varias veces ellos me dijeron que se avergonzaban de cómo yo estaba, de la condición como yo me veía, y mis familiares era como que se avergonzaban de mí y al verme, ¿no? O que la gente les esté diciendo, mire, yo le vi a su nieto, le vi a su hijo por ahí caminando de tal manera, y eso para mí, yo digo que es un daño que les causé a ellos, ¿no? Y también como me sentía mal por todas esas cosas, yo buscaba, era mi mejor pretexto para seguir consumiendo, ¿no? Así como dice, para anestesiarme, pero siempre iba de mal en peor. Me identifico. Es que siempre debemos entender que tenemos una enfermedad que es incurable, que es progresiva y que es mortal. No es que va de más a menos, siempre va de menos a más. Y nunca, el problema no es la última dosis, señores, el problema es la primera dosis. La primera dosis es la que despierta el demonio, la que despierta el monstruo. Siempre les he puesto el ejemplo del fenómeno de la bola de nieve. Hacemos una mentirita, para tapar esta mentirita tengo que hacer una más grandecita, para tapar esta más grandecita tengo que hacer otra más grandecita, y va creciendo como la bola de nieve, y se hace gigante. Entonces, por eso debemos decir no al primer defecto, no a la primera mentira, no a la primera deshonestidad, no a la primera manipulación, no a la primera dosis sobre todo. Eso es sobre todo. A ver, por acá tenía la mano levantada Stalin. Buenas noches, compañeros, soy Stalin y soy adicto. Hola, Stalin. Yo también certifico mucho eso de causar daño, porque en mi caso yo causé tanto daño a mi mamá que incluso yo hacía que, o sea, se sentía culpable de que yo le haga daño. Por ejemplo, digamos yo en el ámbito espiritual, ella siempre me trataba de hablar acerca de Dios, me quería hacerme entender de que existía algo que me podría ayudar, que me podía hacer sentir bien, y yo siempre me burlaba de él, enfrente de ella. O le decía, tú estás hablando de algo que ni siquiera existe, o le negaba, decía que soy ateo. Pero justamente eso no llegaba a entender ese sentimiento que ella tenía, porque yo tampoco me daba ese chance de saber que existía un poder superior ahora que lo entiendo. Esa persona, ese ser que puede ayudarme en los momentos buenos y malos. Entonces justamente yo hacía que mi mamá se sienta culpable, decía, quizás ella se decía como que en qué momento fallé yo para que tú te hayas desviado y dejes de creer en un Dios o así. Entonces le hacía tanto daño que yo hacía que ella se sienta culpable del daño que yo le estaba haciendo. Exacto, es que éramos expertos en eso, éramos expertos en hacerle sentir culpable a la otra persona, porque nos hacíamos las víctimas, porque al ser yo víctima tenía la justificación ideal para seguirme drogando, pues, y para que los otros me tengan pena, porque me encantaba generar lástima, porque al adicto le encanta generar lástima, el adicto le encanta generar lástima. Lamentablemente somos de esas personas que tratamos de conseguir las cosas generando que nos tengan pena, que nos tengan lástima, que digan, pobrecito, vele cómo está, ayudémosle al guagua. Y la gente, y tocamos su corazón, lamentablemente, porque manipulamos en el nombre del amor. Tocamos su corazón.
De una u otra forma logramos convencerles, cogen, ¿y qué es lo que hago? A la licorería, al brujo, no sé, a la farmacia, donde sea, pero a comprar mi dosis. ¿Me entienden? O sea, lamentablemente fue un círculo vicioso. Es por eso que les digo, muchas veces no quisimos hacer eso, pero nuestro consumo y nuestra necesidad imperiosa de conseguir drogas a toda costa nos hacía buscar la forma. Y lógicamente, primero fuimos arrasando. ¿Con quién fuimos arrasando primerito? Con nuestro entorno chiquito. Mamá, papá, hermanos, hijos, con nuestro entorno chiquito primero. Después ya fue con amigos, después ya fue con el ciclo laboral y después con la sociedad en general. Porque así es el orden. Primero es en casa, primero, y es sorprendente muchas veces cuando yo he visto los muchachos que todavía, gracias a Dios, nos llegan a topar tanto fondo, como las personas que hemos topado fondos bastante fuertes. Llego y dicen, no, pero si es un amor en casa, seguro es un amor, les he decidido a los codependientes, seguro, no se le perdían cosas, no era agresivo con usted, no le tenía parada atrás de una ventana, no tenía que usted ir a estar pagando sus deudas, ir arreglando sus problemas escolares, sus problemas laborales. Ah, no, sí, entonces no ha sido pues un amor. Lamentablemente nosotros, así como el codependiente, muchas veces no quiere ver el daño porque estamos envueltos en la negación. Y muchas veces nosotros en este paso queremos hacer la lista y me pongo a hacer la lista y cuando no hay un nivel de conciencia todavía digo, chuta, si no he hecho daño a nadie, si solo me he hecho daño yo. Mentira. Estás acompañado de tu negación al 100%, que no te permite sacarte la venda de los ojos y no te permite ver el daño que has generado. Porque si sus familiares les trajeron a una clínica de adicciones, no ha de haber sido porque era lindo vivir con ustedes, pues. Si les trajeron acá, es porque la vida de sus familiares lamentablemente se convirtió en un infierno. Porque ya no podían vivir con ustedes, por eso tuvieron que pedir ayuda en una institución para enseñarles a manejar su vida. No por otra cosa. No es que hemos sido santos, no es que hemos sido buenos hijos, buenos esposos, porque aquel que me venga a decir que ha sido buen hijo, buen esposo, buen marido, buen novio, está tapiñado y está mintiéndose a sí mismo. No logra ver su realidad, porque todos hemos sido una basura de persona, por eso tuvimos que llegar acá. Pero que quede claro, fuimos, no somos, fuimos. Pudimos haber cometido un montón de errores, es cierto, pero hoy por hoy tengo la oportunidad de hacer bien las cosas y hoy por hoy ser una persona diferente. A ver, ¿qué alguien quería hablar? Entonces, buenas noches, mi nombre es Kevin, soy edito por hacer recuperación solo por la gloria de la gracia de Dios de la mano y familia me encuentro aquí. Sí, me entera, yo fui, justamente ahorita que estaba hablando un poquito de lo del daño. O sea, yo llegué a hacer tanto daño que como a uno ya se le van cerrando las puertas del daño que causa principalmente a los más allegados, ¿no? O sea, a mi hijo, a mi esposa, a mis hermanos, a mis padres. Entonces ya como ya perdí esos chances de manipular por ese lado o de sacar dinero por ese lado, ya comencé a afectar, ya vuelto a las personas de afuera, ¿no? A los vecinos. Y a manipularlo de la manera, no, mintiendo, pidiendo dinero que porque mi hijo está enfermo, o porque algo pasó por el estilo. Y simplemente por eso que también uno laboralmente no le aguantaba los trabajos, pues, porque en sí, o sea, no es que a uno no le gustaba trabajar, sino que obviamente como uno estaba tan enraizado en la sustancia, entonces obviamente uno ya comenzaba a faltar. Y obviamente los jefes de uno le decían, pues es muy buen trabajador, o sea, no sé qué es lo que pasa. Si empezaste bien y de un momento a otro uno dice, no, solo unita nomás o 200 nomás un par de horas, y al final de ese par de horas ya se hace 2 días o una semana, o ya prolongadamente en mi caso, como yo fue cuando me desapareció el mes. Entonces ese daño en realidad ya se va bien afectado, igual manera con la familia, que uno ya comienzan a pagar las deudas de uno y se sorprende, ¿no? Porque dice, el hijito pasó tal día y me pidió $2 con el encargo de cualquier cosa. Entonces obviamente la familia ya queda con una vergüenza total por el daño que uno mismo causa. Sí, la familia queda con una vergüenza total, eso es
Clarísimo, o sea, lamentablemente las personas que más sufren son nuestras madres y nuestra familia cercana, ¿no? Y debe ser feo, ahí va, como le dicen, ahí va la mamá del drogadito, debe ser feo eso para todos. Debe ser feo que digan, ahí va la esposa del drogadito o ahí va la hija del drogadito. Debe ser bastante doloroso eso, debe ser bastante doloroso para ellos, y es por eso que nosotros en este paso lo primero que tenemos que pedirle a Dios es que nos dé empatía para lograr ponernos en los zapatos de la otra persona y saber y entender realmente el daño causado. A ver, Javier. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Javier y soy adicto. Hola, Javier. Dentro de todo esto, de darse cuenta del daño, yo pienso que dentro del proceso es muy importante esto de la confrontación, porque dentro de mí yo minimizaba los problemas o el dolor que causaba. No veía el dolor, o veía cierto grado de dolor por encima, solo, como decir, todo por encimita, ¿no? Pero cuando uno llega y está enfrente de la familia, las personas más allegadas, y comienzan a decirte todo lo que causaste, es algo como que uno tal vez llega a comprender en ese momento que, como dice usted, no es un adicto funcional, ¿no? Una mesa compartía con un compañero y me decía, yo me inyectaba y podía trabajar y todo bien, ¿me entiendes? Y podía hacer esto y podía trabajar y no pasaba nada y tenía mi plata y tenía mi trabajo. Le digo, un adicto funcional no existe. Dentro de eso, o sea, para mi punto de vista, yo dentro de ese autoengaño que yo tenía, porque muchas veces pensé lo mismo, que yo fumo con mi plata, porque me juzgan, porque me señalan, si yo a ustedes no les pido nada, yo a ustedes no les quito. Pero cuando uno ya comienza a ver por qué me dijiste esto, por qué me hiciste esto, por qué me diste esto, entonces uno como entra en ese estado de conciencia y pienso que es un punto bastante importante. Es que, Javier, no hay que esperar que nos vengan a confrontar, porque se supone que estoy haciendo un proceso de autoconocimiento y de autoaceptación. Yo debo entender que no solo es el daño porque hay mucha gente que va a pensar que no le hiciste daño, pero tú sabes que sí le hiciste daño. ¿Me entiendes? Hay gente que lamentablemente va a pensar que no le hiciste daño, pero tú sabes que le hiciste daño. Con esas personas también hay que hacer enmiendas, y esas personas son incapaces de confrontarte, por ejemplo. O hay personas que de una u otra forma también por alguna cosa son incapaces de decirte, oye, brother, me hiciste daño. Y simplemente solo se quedan con eso metido en su cerebro y se quedan con eso metido en su cabeza y son de los que dicen perdono pero no olvido. Eso no existe. ¿Me entiendes? Eso no existe. O sea, o es gente que te dice, chuta, no sé, o sea, no, yo con ese ni a la esquina, pero te ven y te sonríen y son una maravilla, te das la vuelta y te están metiendo la puñalada por la espalda. ¿No es cierto? Pero eso es problema de ellos, porque yo, por eso te digo, no es necesario que ellos te confronten, es necesario que tú aprendas a confrontarte, es necesario que tú aprendas a verte a ti mismo y tú hagas un análisis de tu conciencia y hagas una catarsis, porque el proceso de liberación, que es a lo que nos está llevando este paso, porque estamos en búsqueda de libertad, ¿no es cierto? Cuando nosotros llegamos a tener esa búsqueda de libertad, tenemos que aprender a conocernos y tenemos que romper toda atadura y toda cadena de esclavitud que estábamos teniendo. Ahora me hablaste de adicto funcional. No existe el adicto funcional. ¿Y qué es funcionalidad primero? Primero vamos identificando qué es ser un adicto funcional, porque hay mucha gente que aparentemente dice yo soy el adicto funcional. ¿Por qué? Porque trabaja, porque es el proveedor de casa, porque aparentemente es responsable, porque aparentemente a su familia no le falta nada, pero realmente te has sentado a conversar con tu familia y les has preguntado cómo están, les has preguntado cómo se sienten y realmente tú te has dado cuenta cómo están tus pensamientos, tus sentimientos y cómo estás mordiendo la almohada en la noche del dolor. Porque no hay almohada más blanda que una conciencia tranquila. Y cuando tú sabes que haces daño, no puedes tener una conciencia tranquila. Solo que seas un sádico de esos hijos de madres. Y yo sé que ninguno de los que está aquí es sádico. Yo sé que todos ustedes tienen un corazón noble, que lamentablemente se enfermó.
Lamentablemente ese corazón se enfermó. No somos malos, hicimos cosas malas, sí, pero no somos malos, no nos podemos etiquetar de que soy una persona mala. Hice maldades en algún punto de mi vida, cierto es, porque todos hemos hecho maldades. El que me diga que no, como les digo, yo no sé qué hará aquí, mejor le abro la puerta, que se vaya. ¿Me entienden? Porque todos aquí estamos, porque nuestra vida ha sido maldita, porque nosotros mismos nos hemos buscado el infierno. ¿Alguien más quería hablar? A ver, vamos Andrés, vamos Leonardo. Buenas noches compañeros, soy Andrés Ayarito. Justamente hablando de eso del adicto funcional, yo pensaba que era un adicto funcional, ¿no? Decía que yo me drogaba con mi dinero. Pero si tienes 15, 16 años, ¿qué dinero vas a tener? ¿En qué trabajabas primero? No trabajaba en nada, primero ese dinero era de mi familia, era de Ya. mi mamá. Que ellos primero me daban para comer, pero Ya. yo apartaba ese dinero y generaba lástima con otras personas que tienen dinero, diciéndoles, es que no tengo para comer, así, algún compañero o amigo decía, no tengo dinero, préstame así $2. Y siempre generando esa lástima para poder sacar dinero. Primero apartando para mi dosis y después viendo por mí mismo. Esas cosas que nunca vi, ¿no? Que siempre estuve manipulando inconscientemente. Sí, es que la manipulación se vuelve tan arraigada en nosotros que después se hace inconsciente, ¿no? Después empezamos a manipular inconscientemente, eso también es claro, o sea, se nos hace, el adicto aprende a vivir en una mentira y aprende a vivir en una fantasía, y lamentablemente se termina creyendo su propia mentira y fantasía, y de una u otra forma aprende a vivir su mentira y su fantasía, y habían cosas que yo sabía que era mentira, pero las decía con tanta firmeza que hasta yo mismo me creía. A ver, Leonardo. Sí, literal, justamente usted comentó algo, ¿no? Que muchas veces nos decían, ¿no? O sea, bueno, no nos decían, ¿no? O no pensábamos qué pensamientos tenían nuestras familias. Pero a mí muchas veces mi madre llorando, ya muerta de miedo, me decía, es que no quiero que salgas, es que no te quiero ver mal, o tales. Y yo por mi egocentrismo, por muchas cosas, por siempre buscar mi placer, decía, ya no me molesta, usted está mal, si solo es marihuanita, ¿no? Y me inicié con marihuanita y empecé a irme más a fondo, ¿no? Y muchas veces era ese egocentrismo de decirle, no mami, es que yo estoy bien, cuando en realidad nunca estaba bien, ¿no? Era simplemente ¿cómo le digo? Mi egocentrismo, no sabría cómo decirlo, ¿no? Pero no me importaba lo que ella piense, muchas veces, al día de hoy es diferente. Qué bueno que te vayas dando la oportunidad. A ver, Sebastián. Buenas noches con todos, soy Sebastián y soy adicto. Hola. Bueno, yo sí aplicaba ese término mal usado de adicto funcional porque no se es funcional, o sea, uno puede proveer de cosas materiales, tener su dinero, tener, no sé, casas, carros, lo que te dé la gana, ¿no? Pero como dice Tera, si tú te sientas con tu familia y les preguntas cómo se sienten ellos, no están bien, o sea, me di cuenta muy tarde, mi esposa ya se dio cuenta ya cuando estaban los pinchazos en mi brazo y dijo, Sebas, tú ya estás otra vez recaído y yo no puedo estar contigo. Cuando según yo en mi fantasía, en mi creencia, y todo estaba bien, todo iba de maravilla, todo tenían en casa y yo decía, pero no les falta nada, tienen todo. Lo que les faltaba era yo, ¿no? O sea, Exacto, lo que les faltaba eras tú. Eso es súper importante que te des cuenta, Sebastián. Lo que faltaba eras tú, no era tu plata, no era tu trabajo, no eran las cosas. Vos faltabas ahí. Porque no podemos decir que nosotros estuvimos en casa, ¿no es cierto? Porque pudimos haber estado presente, pero todo el tiempo estábamos ausentes, porque nuestra mente estaba en otro lado, porque ya no éramos apoyo, ya no éramos ayuda para nadie. Éramos una carga, nos habíamos convertido en un estorbo. Nuestra vida se redujo a un nivel animal, aislado, comiendo, consumiendo, saliendo de vez en cuando a la luz para ir a comprar algo y nuevamente volvía a estar aislado, consumiendo y comiendo. Nada más. Y cuando comía. Eso es muy importante. Ya les vamos a seguir dando la palabra, quiero seguir avanzando con la terapia. Otro principio espiritual muy importante
que tenemos que trabajar en este paso es la buena voluntad. Y la buena voluntad es hacer lo correcto por el motivo correcto. Entonces, si aquí en esta lista ya tengo con honestidad las personas, me lleno de valor, ¿no es cierto? Porque tengo que ponerme a ver, tengo que darme cuenta que le hice daño incluso al señor de la licorería que le fui robando la caja de fósforos. Hasta él hice daño. ¿Me entienden? O sea, tengo que ponerme a ver todas esas cosas y tengo que tener valor para poder hacer mi enmienda. Y para esto yo tengo que llenarme de buena voluntad, porque muchas veces vamos a pensar y nuestro cerebro nos va a automanipular diciendo, pero esa persona no pinta en tu vida, o esa persona no le vas a volver a ver, o simplemente no le llames y desaparece de la vida de esa persona. ¿Me entienden? Y es por eso que la buena voluntad es hacer lo correcto por el motivo correcto. ¿Y qué es el motivo correcto en mi caso? Mantenerme en recuperación. Y si es que un programa de recuperación me pide que haga una enmienda, tengo que hacerlo. Tengo que hacer lo correcto para mantenerme en recuperación. Porque tarde o temprano todas esas molestias que nosotros vamos teniendo se va convirtiendo. Ustedes han visto cómo nace un cuerpo, nace de la unión de dos células nada más. Y después somos un montón de células, no sé cuántas, pero somos millones de células. ¿No es cierto? Asimismo es todo dentro de nosotros. Cuando hay algo chiquito, si es que nosotros no lo trabajamos, eso va a ir creciendo, creciendo, creciendo y se va a ir proliferando. Y va a ir seguirse aumentando, 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 hasta que termine nuevamente haciendo daño. ¿Sí? Entonces, tengo que tener honestidad, tengo que tener valor, tengo que tener buena voluntad y tengo que tener compasión. Por más que la otra persona también me haya hecho daño, yo no puedo vivir enganchado y ya bien hecho que yo también hice lo mismo. No, no se trata de eso. Aprender a ser compasivo es aprender a ser empático. Aprender a ser empático es aprender a ponerse en los zapatos de la otra persona. Aprender a ponerse en los zapatos de la otra persona es aprender a caminar como la otra persona. Y de una u otra forma tratar de identificar cómo esa persona se sintió cuando tú la cagaste, cuando tú le hiciste el daño. Entonces, estamos claros, ¿no es cierto? Hasta acá. Entonces, tenemos que basarnos en honestidad, en valor, en buena voluntad y en compasión, ¿no es cierto? Y en compasión. Esto es muy importante, pero este paso no solo se queda en una lista, porque te dice estar dispuesto. Y estar dispuesto es ir y hacerlo a como pinte. Es tomar la decisión de hacerla. No es solo hago la lista y dejo la lista plasmada en el papel y está y ahí queda. Y me voy llevando la lista a la tumba. No se trata de eso. Si es que nosotros solo nos quedamos ahí, no hacemos nada. Es por eso que debemos pasar al noveno paso, y en el noveno paso vamos a hacer directamente las enmiendas siempre que fuera posible. Ya vamos a hablar de eso. Tenía la palabra, quería hablar Nicolás y Jeremy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Nicolás, de recuperación. Hola, Nicolás. Bueno, yo quería hablar, yo cuando estábamos pensando en el valor, yo me acordaba de los valores que perdíamos y que era por la minimización, que decíamos, esto no es tan grave, y tanto nos decíamos nosotros y mentíamos a nuestros familiares, a los seres más allegados, que mentíamos que esto tal vez no es tan dañino, que déjame salir hasta medio tarde, y esas salidas eran ir a verse con los amigos, con los malos amigos, y era terrible. También una palabra que aprendí alguna vez se llamaba la racionalización, que es poner una razón falsa pero convincente acerca de algo que en realidad no es verdad. La racionalización, Nico, es sinónimo de negación. Porque la negación es dar razones convincentes pero falsas sobre nuestro comportamiento. Sí, y entonces uno minimiza, racionaliza,
y se empieza a llenar uno mismo de negación y tantas cosas que después empieza a enfermarse uno mismo y ahí es cuando empieza la recaída y la adicción. Exacto, muchas gracias, Nicolás, sí, totalmente de acuerdo. Es por eso que debemos romper todo eso y todos estos pasos, porque tenemos que tener claro que que la negación nos puede volver todos los días, pero también todos los días tenemos la nueva oportunidad de dar un proceso de aceptación y de derrota, que todos los días yo tengo que volver a derrotarme, y la verdadera victoria está en admitir la derrota. Jeremy. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Jeremy, estoy en recuperación. Hola, Jeremy. En esta parte mitera que dice de la buena voluntad, no hacer lo correcto por el motivo correcto, muchas veces en mi caso tengo esa parte, ¿no?, de hacer lo correcto por el motivo correcto, ¿no?, aunque el resultado no sea beneficiario para mí, porque muchas veces lo correcto no es siempre que me vaya muy bien, sino también es ser muy simpático, pensar en otra persona. Pero ahí es donde me ataca, no sé si sea mi egocentrismo o mi orgullo en decir, no, pues que tengo que pensar en mí y cómo voy a terminar yo mal. ¿Cómo puedo hacer una Es que, a ver, ¿en qué caso vas a terminar mal? A ver, cuéntame. Como por decir, yo agredí a cierta persona, ¿no?, a un guardia. Y yo tengo que hacer lo correcto por el motivo correcto, no ser pedir una disculpa, saber reconocer mi error. Y en este motivo, ¿qué tal que la persona, al momento que yo le enmienda, no me sabe disculpar y lo que hace es fregarme más la vida, como quien dice? Ya vamos al paso 9. O un revanchismo, y entonces ahí es cuando viene mi egocentrismo, o si no, yo digo, muchas veces digo, es que cómo yo le voy a dar disculpas a esa persona, si el man también me hizo daño a mí. Ya, quédate con eso y vamos a despejar eso con el paso 9. El paso 9 nos dice, enmendamos directamente el daño causado siempre que nos fuera posible, excepto cuando al hacerlo perjudicaríamos a ellos o a otros. ¿Sí? A ver, repitemos. Enmendamos directamente el daño causado siempre que nos fuera posible, excepto cuando al hacerlo perjudicaríamos a ellos o a otros. ¿No es cierto? Entonces, enmienda es sinónimo de reparación. ¿No es cierto? Habíamos hablado de que cuando hay un daño, ¿no es cierto?, es algo que ¿cómo se dice? Descompusimos, ¿sí? Que está descompuesto, que está roto, que hay dolor, que hay sufrimiento, que hay alguna lesión, hay alguna herida, no sé, ¿no es cierto? La enmienda es directamente reparar ese daño, ¿no es cierto? Y primero, la persona que debía estar en esta lista que hicimos en el paso 8, soy yo mismo, ¿no es cierto? Y la primera forma de yo enmendar el daño causado ante mi persona es manteniéndome limpio. Es la mejor manera de enmendar el daño que yo me causé. Porque si es que yo no me mantengo limpio, me voy a seguir haciendo daño. Y voy a seguir haciendo daño a todo mi entorno. Entonces, lo primero que tengo que hacer para enmendar el daño es estar yo en un proceso de recuperación. Pero como nosotros somos obsesivos, tenemos la lista. A ver, le dañé al Juan, me voy a arreglarle al Juan. Me dañé al Nico, me voy a dañarle al Nico. Y así voy, y quiero hacer todo al mismo tiempo, y quiero hacer todo de inmediato. Cuando las cosas no se pueden dar de inmediato, sino todas las cosas son un proceso. Jamás nos olvidemos de eso. Todo es un proceso, no es un suceso. Y para eso tenemos que entender que existen enmiendas directas y enmiendas indirectas. Tal como nos decía Vicente hace un momento. Existen enmiendas directas y enmiendas indirectas. Las enmiendas directas es las que yo puedo hacer con personas cercanas a mí. Es que, por ejemplo, yo le debo $1 a don Jaime, cojo y le pago su $1 y le pido disculpas. Esta es mi enmienda directa, por ejemplo. O simplemente fui un mentiroso, voy y ya no miento. Estoy haciendo una enmienda directa.
¿Me entienden? Ya no hago falsas promesas, porque hemos sido números uno para prometer y prometer y prometer, ¿no es cierto? Y en nosotros, en ese impacto emocional que tenemos, en ese despertar que muchos confundimos lo que es realmente un despertar espiritual con un estado eufórico. En ese estado de euforia que yo tengo, me da ganas de ir a hacer enmiendas y hago lo que dice Jeremy. Por ejemplo, voy y he sido amante de alguna persona y voy y le digo al marido, yo fui amante de tu mujer. Eso no puedo hacer, porque voy a generar más daño. O no puedo ir a la mamá de la persona que maté a decirle, oye, yo le maté a tu hijo. Tampoco puedo hacer eso. Ahí es cuando yo debo entrar con las enmiendas indirectas. Ahí es cuando la enmienda indirecta yo lo hago de rodillas directamente con mi poder superior. Ahí yo pido orientación a mí, porque siempre para hacer enmiendas es necesario pedir orientación a mi poder superior, porque de una u otra forma, como nosotros tenemos culpa y tenemos miedo, porque no sabemos la reacción de la otra persona, porque por ejemplo muchas veces, y ¿quién es que recién salió y me dijo, tenemos un compañero que salió y me dijo, fui y hablé con una chica, les conté a ustedes, hablé con una chica que yo le debía muchísimo dinero y yo pensé que me iba a meter preso y que me iba a hacer leña, y al contrario ella me dijo, tranquilo, vamos arreglando las cosas despacio. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque de una u otra forma fue con la protección de su poder superior. Porque cuando nosotros estamos con la protección de nuestro poder superior, créanme que se abre puertas. Se abre un montón de puertas, pero no siempre las enmiendas van a salir a nuestro favor. Y muchas veces nosotros hemos hecho tanto daño que las personas ya ni siquiera nos quieren dar chance de acercarnos a enmendar. Ahí es cuando debo hacer la enmienda indirecta. Ahí es cuando debo hacer la enmienda con mi poder superior y dejar que el tiempo tome su curso. Dejar que la vida tome su curso, porque tampoco, por ejemplo, si es que mi mamá, si es que mi papá, si es que mi hermana, si es que mi ex esposa, si es que mi pareja no me perdona, ya no puedo seguir dándome en la espalda, latigándome, autoflagelándome constantemente, porque estaría volviendo a cometer un viejo esquema de consumo. Porque cuando yo consumía, ¿qué buscaba? Látigo, para sentirme mal y de una u otra forma poderme soplar. ¿No es cierto? Y todo es el comportamiento de todos los que están acá, buscábamos ser víctimas. Y nosotros mismos nos generábamos nuestros propios problemas y nos generábamos nuestros propios vacíos. Es por eso que la primera enmienda que tengo que hacer es conmigo mismo. Y la mejor forma de hacer la enmienda conmigo mismo es autoconociéndome, es autoaceptándome, es aprendiendo a amarme, algo que perdí hace tiempo. Dejar de castigarme a mí mismo, porque yo sentía que tenía la necesidad de ser castigado, porque yo sabía que no estaba haciendo bien las cosas y yo no me sentía digno de nada, y yo decía que bien hecho que me pasan esas cosas porque lo merezco. Y muchas veces incluso yo me golpeaba contra paredes, porque yo sentía esa necesidad de tener dolor. ¿Me entienden? O sea, me había acostumbrado a vivir de una forma masoquista, generándome yo mi propio dolor. Y el que me diga aquí que no ha sido masoquista es un pobre mentiroso, porque todos nos drogábamos una y otra vez. Y de una u otra forma sabíamos que estábamos sufriendo, pero lo seguíamos haciendo. Entonces nos generábamos dolor. A ver, Jeremy. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Jeremy, en recuperación. Me identifico bastante, ¿no?, con la parte que usted dice que uno se vuelve masoquista y se vuelve una persona como que quiere cargar toda la culpa, ¿no? Yo en cierto momento, cuando me dediqué a las calles a vender caramelos, todo ese tipo de cosas, robaba mucho en los buses, ¿no? Y en cierto momento había robado una chica, una laptop y unas cosas en un bus de la Simón Bolívar. Y cuando yo tuve como la terapia que se da en casa, se me fue el nombre ya,
tuve el ambulatorio. Después de eso, yo dejé esta maña, ¿no? Y empezaba mi hermano, un día llegó a decirme que le habían robado. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, me sentí adelante, vi un chico con unos caramelos con otro chico y le pasó lo mismo. Igualmente fue el auto, fue todo. Y entonces yo desde ese momento me cargó una culpa, ¿no? Yo siempre decía a Dios, decía, yo sé que todo lo que uno hace lo paga aquí. Si no lo paga con uno, lo paga con las personas que uno más ama. Y yo decía, yo no quiero que esto le pase a mis hijos, que le pase a mi pareja o a mis hermanas, ¿no? Entonces yo siempre buscaba la parte de hacerme daño, ¿no? Y muchas veces yo me hacía daño yo mismo, cortándome, drogándome. Yo decía, Dios, yo voy a pagar lo visto. Decía, si tengo que ser un mendigo de la calle o terminar baleado, muerto, yo voy a terminar así, pero, o sea, déjame pagar a mí lo que yo hice. Déjame pagar ese daño causado. Y cuando yo llegué al programa, yo en cierto momento tenía una mala idea del programa, ¿no? De una de clínicas nazis, lo cual no se da aquí, ¿no? Y cuando yo empecé a recibir amor, un abrazo de su parte, todo aquí, yo sentí esa necesidad que muchas veces me contaban primos y todo, que me decían, no, decían que en la clínica me pegaban, me hacían esto, ¿no? Y al ver que uno recibió eso aquí, yo decía, ¿yo qué hago aquí? Decía, si yo aquí no voy a pagar mi culpa, o sea, yo tengo que sacar mi dolor, pero tengo que sacarlo como yo lo hice, pues. Yo lo hice con daño, con golpes, con ansiedad, porque una persona muy agresiva, como se ha dado cuenta, Vitera. Entonces yo decía, entonces, ¿cómo voy a pagar el daño causado? ¿Cómo Dios me va a perdonar si yo hice tanto daño y aquí me dan un abrazo? O sea, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Cómo voy a terminar sintiéndome mejor? Y darme cuenta que llenar esos vacíos de esa manera, no con amor propio, con autovaloración, al momento de levantarme, aprender a bañarme, asearme. Y como usted dice, no, el perdonar es el recordar sin dolor, ¿no? Y no volver a cometer el mismo error. Entonces, la mayor forma, como usted dice, invitar, ha sido ya no ser violento, y eso me ha llevado a ser una persona altruista, ¿no? Que ya demostrar eso que yo recibí, demostrar a las demás personas. Porque cuando yo doy lo que tengo, me siento más lleno yo también. Me doy cuenta que no solo lleno a otra persona, sino me lleno yo. Y me doy cuenta que es la mejor manera de perdonarme a mí mismo al demostrar. Porque si una persona es violenta conmigo y yo le doy un abrazo, le doy amor, y esa persona se para y empieza a ver la vida diferente, también con amor, entonces yo me siento mejor cada día y me doy cuenta que no es necesario recibir lo mismo, sino algo diferente, pero bueno, ¿no? Algo que venga de Dios. Lo que es en mi caso el amor, ese abrazo, ¿no? Que he recibido aquí. Entonces es algo que a mí me ha llevado a pararme y darme cuenta que no siempre uno tiene que pagar como, tiene que recibir lo que uno dio en esta parte de la violencia, ¿no? Gracias, Jeremy. ¿Sabes cómo me dices? ¿Cómo voy a pagar esto aquí adentro? Ya pagaste con tu dolor y tu sufrimiento. Porque tienes el derecho a recuperarte, porque todos nosotros, para haber llegado acá, es porque hemos sufrido. Y no estoy queriendo lanzarnos a víctimas ni nada de eso, que quede claro. Pero estar en adicción es sufrimiento. Adicción es sinónimo de esclavitud, y esclavitud es sinónimo de dolor. Entonces, cuando nosotros estábamos en adicción activa, estábamos sufriendo. Muchas veces, ya incluso en el proceso de abstinencia es doloroso también. Y también sufrimos en el proceso de abstinencia. Así que si querías preguntar cómo ibas a pagar vos lo que hiciste, ya lo pagaste, bro. Y más que todo tienes que entender que también hay alguien que ya pagó por todos nosotros. Y pagó por todos nuestros pecados, y por eso estamos aquí. Porque personalmente yo estoy aquí es por Él. ¿Me entiendes? Yo estoy aquí por su gracia, estoy aquí por su misericordia. Estoy aquí porque Él fue clavado en una cruz y murió por mí, bro. Y murió por vos, y murió por cada uno de nosotros. Lo único que hacemos es que no le queremos ver, que no le queremos aceptar. Pero Él para mí es real. Porque Él me sacó de donde yo estuve. Yo viví cosas terribles. Yo vengo del infierno, bro. Yo vengo del infierno y lo que yo tengo claro, y como me dijo alguna vez un gran amigo, Mateo Mosquera, un gran amigo mío, me dijo, para que el árbol llegue al cielo, la raíz tiene que haber alcanzado el mismo infierno. Y yo vengo de las entrañas del infierno, bro.
porque ese dolor, ese sufrimiento, esa desesperación, esa angustia, esa soledad, esa falta de sentido a la vida, yo no lo deseo a nadie. Lo que sí les deseo es que ahora logren tener esa paz, esa armonía. Para mí es sorprendente despertarme todas las mañanas y dar gracias a Dios por estar vivo cuando yo mismo intenté quitarme la vida más de una vez, bro. Para mí dar gracias a Dios y decirle, oye, qué bacán, gracias Señor, irme a acostar las noches y decirles un día de victoria, porque no me drogué, porque para mí un día sin droga es un montón. Porque yo me drogaba todos los días y para mí aprender a vivir un día sin drogas y un día sin haber sido chueco, un día sin haber estafado, un día sin haber robado, un día sin haber hecho daño a nadie, para mí es un triunfo y es una victoria, y todos los días están llenos de victorias y vienen más si es que nos los permitimos. Pero también nosotros somos los únicos que podemos quitarnos de esas victorias. Y también somos los únicos también que podemos bajarnos del barco de los ganadores y nuevamente ser perdedores, porque ese camino ya conocemos. Ya conocemos el camino de la destrucción, ya conocemos el camino de la perdición. Depende de nosotros a qué camino queramos ir. Es por eso que es necesario hacer esto. Es necesario ponerme yo en primer plano, identificar todo el daño que yo he generado, identificar que este paso me va a dar libertad, porque me va a arraigar la culpa que venía cargando en mi vida. Si la otra persona acepta o no acepta la enmienda, es problema de la otra persona, pero yo lo hago de corazón y lo hago para liberarme yo. Tú puedes ir y decir, oye brother, perdóname por el daño que te hice. Y si la otra persona te cierra la puerta, es problema de ella. Tú ya diste el primer paso. Lo que pasa es que también mucha gente, y prepárense para esto muchachos, porque hay mucha gente que aprende a vivir mirando siempre nuestro pasado. Y lamentablemente nosotros tenemos una sombra muy oscura y tenemos un pasado bastante complicado. Todos. Y mucha gente vive tildándonos por lo que fuimos, porque se prefieren aferrarse a lo malo conocido y no dar la oportunidad a lo bueno por conocer. Y peor aún cuando hemos tenido procesos de recaída. Y peor aún porque tal vez cuando una persona entró a un primer proceso sale y toda su familia está ahí y todo el mundo está ahí, todo el mundo le apoya. Pero tienes una recaída y se te cierran las puertas. Tienes otra recaída y se te cierran más puertas. Y después se te hace más difícil. Pero esto es como sin. Y tienes que aprender a recuperarte por convicción. Porque tienes que generar la necesidad de cambio. Porque tienes que generar la necesidad de salir adelante. Para ti, no para nadie más. Este paso no es para agradar al resto. Que quede claro. No es que este paso yo lo hago de enmiendas. Es para darle paz a la otra persona, aunque yo me coma mierda. No se trata de eso. Este paso se trata de agradarme a mí y agradarle a mi poder superior, que es el único ser que yo tengo que buscar agradarle. Cuando yo le agrado a él, soy bendecido. ¿Estamos claros con eso? A ver, Kenny. Bueno, yo estos días he estado más que nada débil emocionalmente. Me empecé a acordar de los cumpleaños que, más de nada de mi madre. Recordar de que estoy a 3 días, el viernes cumple años y me ha atacado por ese lado mi adicción. Y me quedé con eso, lo que dijo de que muchas veces nosotros estábamos presentes pero a la vez ausentes. Y muchas veces me identifiqué con eso. Quizás estuve ahí pero en un rincón, en una esquina, drogado. Y me daba cuenta de que quizás yo quisiera estar con ella, quizás, y justo ese tema de las enmiendas queda perfecto, me llegó justo al punto, a la pepa, y quizás si que estuviera afuera no haría lo que estaría pensando en ese momento, pero al hacer las cosas por mí, al hacerle enmienda conmigo mismo primeramente, y más que nada mantenerme limpio, capaz el próximo año con un solo acto le podré dar más que
de lo suficiente a mi madre, más de lo que yo pienso. Dale paz en su cumpleaños sabiendo que te estás recuperando. Créeme que tu mamá va a tener el mejor cumpleaños del mundo. Sabiendo que estás recuperando. Si tu mamá tiene la convicción de que te estás recuperando. Y créeme que va a tener el mejor cumpleaños del mundo, te lo garantizo. Porque sabe que estás bien. Porque de una u otra forma ya no te estás haciendo leña. Porque de una u otra forma antes las fechas, navidades, cumpleaños, no sé, bautizos, todo eso, para la familia, sí, tal vez era un momento de integración y se supone que era un momento de reunión familiar y de felicidad. Pero ¿cuánto duraba eso? ¿Realmente les dábamos paz o no les dejábamos ni siquiera vivir en paz? Porque estaban pendientes de qué hacíamos, estábamos pendientes de a qué hora nos salíamos, estábamos pendientes de a qué hora nos rayábamos, de a qué horas peleábamos, de a qué horas discutíamos, de a qué horas mostrábamos nuestra ingobernabilidad. ¿Me entiendes? En cambio ahora déjale que tu mamá disfrute por fin un cumpleaños tranquilo. Lo mejor que puedes hacer es orar por ella y pedirle a Dios que la bendiga. Y vas a ver cómo tu mamá va a tener el mejor cumpleaños del mundo. No necesariamente, y esto va para Jared y para ti, porque hace un rato hablaban de querer hacer la enmienda con la persona ahí. No, esto también se trata de desprendimiento. Porque hay veces que las personas, la enmienda simplemente para una persona, tal vez es que ya no la vuelvas a ver, loco. Tal vez esa persona ya no te quiere ver y esa es la mejor forma de que esa persona puede tener paz. Aprende a respetar su paz. Aprende a respetar su espacio. Aprende a respetar sus decisiones. Porque mis derechos acaban cuando empiezan los derechos de los demás. A ver, tenemos preguntas, me parece, o comentarios, ¿no? Sí, tenemos dos comentarios. Uno que dice: la mejor manera de agradecer a nuestros familiares es con nuestra recuperación, sí funciona. Y también un comentario que dice: saber que nuestros hijos están bien es el mejor regalo que nos pueden dar. ¿Sí ves? No me lo estoy diciendo yo, no me estoy inventando, ahí está, loco. Ahí está, porque sus familias les están oyendo, les están viendo. Así que manden nomás saludos. Soy Fabricio y soy un adicto en recuperación solo por la gracia de Dios. Hola, Fabricio. Y es muy cierto, ¿no? A medida que usted va hablando de el tema del daño, yo recordaba que muchas veces, así no estuviera en un lugar, una reunión familiar, estaba haciendo daño, porque causaba tristeza a mi madre, a mi padre. En muchas ocasiones me comentaban mis primos, mis tíos: chuta, la tía, el tío estaban tristes porque tú no estabas. En muchas ocasiones que estuve ausente de actos de mis hijos, me sabían decir: no, el niño estaba triste porque tú no estabas, la niña. Y uno en ese momento piensa: no he hecho daño porque no estaba, o sea que tenía algo que hacer supuestamente. Cuando realmente ya hoy me puedo dar cuenta que el daño lo causaba hasta con mi ausencia. Exacto. Eso es súper importante. A veces nosotros tratamos de llegar y llenarles de regalos y todo, cuando lo único que buscan es un abrazo de papá. Recuerden ustedes o recuerden las personas que crecimos sin papá. Recuerden eso, no necesitábamos tan solo ese abrazo en vez de tener todos los juguetes que teníamos. Entonces aprendamos también a romper cadenas. No repitamos las mismas cadenas con nuestros hijos, no repitamos las mismas cadenas generacionales. Hemos venido hablando, ayer hablábamos de cadenas, hoy también de mañana. Rompamos esas cadenas generacionales. Solo nosotros somos la persona que puede destrozar esos eslabones y ser diferentes. Porque si no, las cosas van siguiendo de largo. Espera, hay un comentario aquí que, disculpe que lo interrumpa, que dice: mi mejor regalo es tu recuperación. Te amo, hijo mío. Es tu mamá, ¿sí ves? Eso te acaba de escribir tu mamá. Así que sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, tranquilo que las cosas pasan. Eso es lo mejor que puedes hacer para tu mamá. Y lo mejor que cada uno de ustedes puede hacer para cada miembro de su familia, porque todos tenemos a alguien atrás que nos esté esperando. Tenemos que entender que no estamos solos, jamás hemos estado solos.
Siempre hemos estado con Dios primero y después Dios ha puesto conductos y ha puesto personas que de una u otra forma estén a nosotros. Incluso las personas que nos quedamos solos en algún momento de nuestra vida, tuvimos a alguien que nos saque del bache. Siempre. Nunca hemos estado solos. Y eso se lo debemos a nuestro poder superior. ¿Sí? Entonces, a ver muchachos, vamos a seguir. Qué bueno, ya pasó un poquito la nostalgia. Bueno, entonces tenemos enmiendas directas y tenemos enmiendas indirectas, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo quiero hacer esas enmiendas, tiene que ser en base al arrepentimiento. Que el arrepentimiento no es lo mismo que el remordimiento. Ya, porque el remordimiento viene esa culpa, viene esa autocomiseración, viene esa victimización, pero la vuelvo a cagar. Y ni bien tengo chance, vuelvo a cometer el mismo error. Cuando yo tengo el arrepentimiento, quiere decir que ya no cometo el mismo error. Es decir, si cogí y di esto contra el suelo, y esto le dolió a mi mamá, cojo alzo, y le digo, mamá, ya no voy a hacer esto, pero ni bien tengo dudas, vuelvo a hacerlo, ¿de qué cambio hablo? ¿Me entienden? En cambio, ya cojo, hago esto, por más iras que tenga, aprendo a canalizar mi ira, y ya no cojo, ya no lo voto, he cambiado. Cuestiones tan sencillas como esas. ¿Se dan cuenta? Es por eso que nosotros debemos aprender a manejar nuestros impulsos. Cuando nosotros no manejamos nuestros impulsos, estamos fregados. Porque tenemos que entender que nosotros todo actuábamos por impulso. Primero la cagábamos y de ahí pensábamos. Ahora primero pensemos y ahí ya no la cago. ¿No les parece que es más fácil así? Es tan solo cuestión de aquietar la mente. Es aprender a ponerle atención a mis sentimientos y a mis pensamientos, de aprender a escucharles. Aprender a identificar cuándo me está hablando mi enfermedad y cuándo me está hablando verdaderamente yo, cuando estoy hablando realmente yo. Porque nosotros tenemos adentro un monstruo que vive con nosotros y que va a vivir el resto de nuestra vida. Pero depende de nosotros pelear con el man o hacernos amigos del man. Si es que nos ponemos a pelear, nos va a ganar siempre. Mejor háganse amigos y no le paren bola. Es mucho más fácil, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero trabajar en este paso, tengo que basarme primerito en humildad. Que es aceptarme tal y como soy y aceptar al resto tal y como son. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ir y puedo hacer mi enmienda, pero si la otra persona no quiere aceptar mi enmienda, es problema de la otra persona. Pero eso no me va a llenar de prepotencia, ni de ego, ni me voy a llenar nuevamente de ira, ni de revanchismo, sino simplemente tengo que aprender a soltar. Yo ya fui, ya hice mi parte, yo rendiré cuentas a él, que la otra persona también rendirá cuentas a él. ¿Me entienden? Eso es lo más importante. Y que quede claro, no somos religiosos, ni aleluyas, ni nada de eso. Pero siempre tenemos que hablar con el santo temor de Dios. Y el santo temor de Dios no es más que el respeto a Dios. Es eso nada más. ¿Sí? Entonces, hablo de humildad, hablo de amor, pero no es el amor a las otras personas, es el amor hacia mí mismo. Y cuando yo me amo, puedo amar a la otra persona también. Pero yo decía te amo, si yo ni siquiera conocía lo que es amor. Si yo mismo me mataba, yo pensaba que amor era posesión, cuando no me daba cuenta que amor es libertad. Yo pensaba que amor es sexo, cuando no. Eso no es amor, eso es sexo. ¿Me entienden? O sea, hay cosas así muy distorsionadas que tuvimos nosotros. Y todas esas cosas hay que aprender a conocer. ¿Sí? Amor, humildad y perdón. Y perdón es recordar sin dolor. Yo perdono pero no olvido. Falso. Eso no existe. Eso no existe.
Perdonar es recordar sin dolor. Sí, es cierto, me operaron. Imaginemos que tenemos un corte. Nos hacemos un corte, ¿no es cierto? Digamos que esto es un corte. Al principio sangra, al principio duele, ¿no es cierto? Cogemos y vamos donde el médico, vamos donde quien sea y le hace la curación, le cura, ¿no es cierto? Y va sanando poco a poco. Pero por más que sane, queda la cicatriz. Pero cada vez que ya veo esta cicatriz, ya no me duele. Pero eso no quiere decir que no dolió, pero sí quiere decir que sanó. ¿Me entienden? Entonces, perdonar es aprender a poner cicatrices en nuestros dolores. Perdonar es aprender a poner cicatrices en nuestro corazón, sabiendo que estuvieron ahí y que de una u otra forma están ahí, pero que ya no duelen y que aprendí a vivir con ellas. No puedo negar que pasó, pasó. Si me abusaron, pasó. Si me golpearon y me lastimaron, me golpearon y me lastimaron, pasó. Realmente fue algo que me tocó vivir, pero ya no está. Ya no puedo seguir aferrado a ese pasado, ya no está, ya se fue. Es más, lo que pasó hoy en la mañana ya no está, ya se fue. Lo único que tengo es el aquí y el ahora. Y como decía el Jeremy, yo no sé cómo van a reaccionar las otras personas, ni yo, brother, porque no soy Dios. Pero lo que sí sé es que si es que yo hago bien las cosas, los resultados yo le dejo a mi poder superior y que Él se va a encargar de darme lo mejor, porque Él es bueno, me protege y me quiere. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Me entiendes? Entonces ya no tenemos por qué tener miedo. Y hemos trabajado 8º y 9º paso. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Nadie? Perfecto, muchachos. Cerremos, por favor. ¿Me cortaste? Vamos, cielo. A ver, compañero. A ver, compañero, por favor, vamos a organizar así. Reverentes compañeros. Amén. Compañeros, el versículo que conformamos representa lo que solo no podemos y juntos lo estamos logrando de 24 en 24. Así es, en el medio representan al que adicto, adicta, alcohólico que se encuentran en las calles de consumo activo y esperamos su pronta venida. Con la oración de cierre repiten después de mí. Si Dios es mi Padre, tú eres mi hermano, Señor. Si Dios es mi Padre, tú eres mi hermano, Señor. Mi gratitud habla cuando me preocupo por los demás. Mi gratitud habla cuando me preocupo por los demás. Cuando comparto con otros de la manera DNA. Cuando comparto con otros de la manera DNA. Señor, Señor, todo mi voluntad en mi vida. Todo mi voluntad en mi vida. Guía mis pasos en mi recuperación. Guía mis pasos en mi recuperación. Enséñame a vivir por mí, por mi familia. Enséñame a vivir por mí, por mi familia. Señor, como soy el que debo ser. Como soy el que debo ser. Como soy el que quiero ser. Como soy el que quiero ser. Pero gracias, Padre. Pero gracias, Padre. Por ustedes que antes eran. Por ustedes que antes eran. Y Dios con nosotros. Y Dios con nosotros. ¿Quién es nosotros? ¿Quién es nosotros? Compañeros, con voz fuerte y clara, ¿quién nos tiene nosotros aquí? Dios nos tiene las cosas que no puedes cambiar. Valora cambiar aquello que sí puedes